Seguimos con el módulo 1, Estudio de Derechos Humanos. Y ya tenemos, para finalizar, el módulo 5, Derechos Humanos, Estado y Personas. Un primer elemento que hay que trabajar es una definición de Thomas Fleiner, que ha sido parte de las Naciones Unidas y representante de lo que son las Naciones Unidas y el tema de derechos humanos, y que indica que los derechos humanos son los derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. Nuevamente, reiterarles, todo esto está en relación a cómo nos relacionamos con los otros, con las otras personas. Existe una responsabilidad estatal, son las obligaciones del Estado de reconocer, respetar, proteger y sobre todo el de garantizar. Nuevamente, las características de los derechos humanos universales no se pueden negar, integrales, todos tienen el mismo peso, inalienables e intransferibles, obligatorios, deben ser cumplidos, inviolables, rigen todas las relaciones. Eso es algo que tenemos que tener siempre bien presente cuando trabajamos la temática de los derechos humanos. Los ámbitos de aplicación deben ser protegidos en el ámbito nacional e internacional. Existe un pacto en la comunidad internacional para su cumplimiento. Generan responsabilidades. Toda persona debe respetar el derecho de las demás personas. ¿Dónde aparecen escritos? Hay un derecho interno, constitución del país, leyes y reglamentos, garantizan y protegen los derechos humanos. Juicios de los tribunales, existe una jurisprudencia que va a relacionarnos de una u otra manera. Eso se va a aplicar en el interior de un Estado. Cada Estado tiene su derecho interno, tiene su propia forma de trabajo. Pueden parecerse entre Estados, pero van a tener esas características particulares, la aplicación de la jurisprudencia. Y tenemos los derechos internacionales, tratados y acuerdos internacionales a partir de convenciones, pactos y otros que se van a ir generando fundamentalmente a través de lo que son las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las características? Los derechos humanos buscan reconocer la dignidad. Por favor, ese es un elemento que debemos trabajar, dignidad de la persona humana. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico, social o religión o género. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado a él. Los derechos humanos son entendidos como un lenguaje común en la humanidad. Obligaciones de los Estados: respetar y proteger. Respetar los derechos humanos significa no interferir en su disfrute. Ejemplo, los Estados no deben encarcelar a nadie arbitrariamente. Privación de libertad. Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que un tercero no interfiera con su disfrute. Ejemplo, los Estados deben proteger el acceso a la educación, asegurando que los padres o madres no impidan que niños y adolescentes vayan a la escuela. Las obligaciones de los Estados es hacer efectivos los derechos humanos. Significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho del que se trabaja. Ejemplo, construir hospitales y clínicas públicas para la atención de la salud de la población. Hay mecanismos de protección. Está esto textual para que podamos comprenderlo. El artículo 129, en lo que es la Constitución Política del Estado, implica la acción de amparo constitucional. Tendrá lugar contra actos o omisiones ilegales o indebidos de los servidores o servidoras públicas o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. El artículo 130, en el parágrafo primero, dice: la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se cree afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
Parágrafo segundo. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Parágrafo tercero. La autoridad o persona demandada será citada de forma prevista para la acción de libertad con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. La he compuesto de manera textual y la he leído de manera textual para que podamos entender a dónde, cómo debemos trabajar el elemento de protección hacia lo que es una vulneración de derechos, que es el amparo constitucional. Lo otro es el parágrafo cuarto. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a la falta de esta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o el servidor público o de la persona demandada y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Provincial en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo. Luego tenemos la decisión final que conceda la acción de amparo constitucional, será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Nuevamente, esto es textual y les recomiendo que ustedes puedan revisar de manera más precisa sobre este mecanismo de protección. El Estado de Derecho. Un elemento que hay que trabajar en el Estado de Derecho es cómo está conformado, cuáles son sus componentes. El primero, el Estado, como forma de organización política. El segundo, el derecho, como un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad determinada, no es de cualquiera. En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, limitado por la constitución política del Estado en el caso de los nuestros. Cuando hablamos de Estado de Derecho, vamos a trabajar cómo el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la expresión auténtica del Estado, de la idea del derecho vigente en la sociedad. Las bases del Estado del Derecho son: 1. El imperio de la ley. ¿Cuáles son las normas que deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados? 2. La distribución del poder estatal en diferentes órganos. De esta manera, el poder del Estado no se concentra en una sola institución, sino que debe contribuir y debe ser distribuida, permitiendo una mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedades y el abuso del poder. Por lo tanto, los órganos del Estado deben tener independencia unos entre otros. Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y política. Respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, el cual también contempla los mecanismos o recursos que se puedan interponer en caso de atropello o violación. El reconocimiento internacional de los derechos universales en esta etapa, porque estamos hablando ya no a partir de lo que es el Estado, sino a nivel internacional, cómo se generan, cómo se trabajan y cómo deben de seguir siendo trabajados, y tomamos para eso como referencia la postura de Gregorio Pacés Bárbara, que dice que esto deben ser trabajados a partir de 3 etapas marcadas: la positivización, la generalización y la internalización. Cuando hablamos de positivización, los derechos cobran vida al ser reconocidos en las primeras declaraciones de derechos individuales.
Ejemplo, Declaración de Virginia, 1776, ejemplo, Revolución Francesa, 1789, pero también nosotros en nuestro Estado, la Constitución Política del Estado. En este contexto surgieron los derechos civiles y políticos destinados a la protección de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de las personas. Fueron los primeros en aparecer en la realidad política y en los sistemas jurídicos nacionales. Este grupo de derechos se originó en el marco de una concepción política de respeto del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona. Nuevamente les reitero, este proceso de positivación que se da es también en nuestro país a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional. La generalización. Se llamó generalización porque la positivización de los derechos humanos alcanzó su mayor plenitud en el siglo XIX. El proceso de generalización supone una ampliación tanto de los titulares como del contenido de los derechos humanos y se añadieron los derechos económicos, sociales y culturales. La noción de estos derechos implica considerar al individuo como sujeto social que interactúa con los demás. Los ejemplos: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y la Constitución Alemana de Weimar de 1919. En el caso nuestro, de la Constitución Política del Estado de 2009 a la fecha, el cúmulo de leyes que tenemos, que aplican y que están y que son parte de lo que son los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y para finalizar, tenemos la internalización. El proceso de internalización implicó que los derechos humanos se convirtieran en el centro de preocupación de la comunidad internacional y adquieran un carácter supranacional, donde todos los estados, a partir de lo que es la aplicación, la generalización de estos, la positivización de estos, ya no sea solamente en una nación, sino en todos. Y es por eso que se lleva a cabo y se genera el sistema internacional, donde si un Estado viola un derecho a nivel individual, se pueda llegar a otra instancia. Y ahí se prueba la Carta de las Naciones Unidas y se genera la creación de una nueva organización mundial. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad.